primer médico me miró durante 37 segundos sin parpadear, y en ese silencio entendí que no estaba siendo evaluado, sino retenido. No habló, no tomó notas, no respiró de forma visible, solo mantuvo los ojos abiertos, húmedos, fijos en mí, como si el acto de cerrarlos implicara perder algo irrecuperable. El consultorio era demasiado limpio, demasiado blanco, y aún así olía a cuerpo viejo, a encierro prolongado, a algo que llevaba años sin moverse pero seguía vivo por pura obstinación. Cuando intenté desviar la mirada, sentí una presión inmediata en la nuca, suave pero firme, obligándome a sostener ese contacto visual que no pedía atención, pedía sumisión. Los otros médicos estaban alineados contra la pared, todos de pie, todos inmóviles, todos con la misma expresión neutral y los mismos ojos abiertos en un esfuerzo antinatural. No parecían humanos fingiendo quietud, parecían estatuas que habían aprendido a simular vida lo justo para no ser cuestionadas. Sus batas no tenían arrugas recientes, como si nunca se sentaran, y sus manos colgaban a los lados del cuerpo con una precisión quirúrgica, sin temblores, sin microgestos. Empecé a sentir una incomodidad profunda, no miedo todavía, sino esa alarma interna que surge cuando algo viola una regla biológica básica. Nadie puede estar tanto tiempo sin parpadear, salvo que ya no lo necesite. El silencio era absoluto, pero no vacío. Se sentía cargado, espeso, como si cada segundo sin sonido estuviera siendo almacenado en algún lugar invisible. Intenté hablar, explicar por qué estaba allí, pero la voz salió tarde, como si tuviera que atravesar una capa de resistencia antes de existir. El médico frente a mí inclinó la cabeza apenas 1 milímetro, lo suficiente para que mi cuerpo interpretara el gesto como una respuesta, aunque no lo fuera. Sus pupilas no reaccionaron a la luz, no se ajustaron, no mostraron interés, estaban abiertas no para ver, sino para vigilar sin descanso. Cuando finalmente uno de ellos se movió, lo hizo de forma incorrecta. No fue un paso, ni un giro completo, sino un desplazamiento rígido, como si cada articulación hubiera sido ensayada por separado y luego ensamblada con torpeza. Se acercó a mí sin romper el contacto visual, y al quedar demasiado cerca sentí el olor metálico de su aliento, frío, reciclado, como aire que ha pasado demasiadas veces por pulmones que no duermen. En ese instante comprendí que en este sanatorio no te observan para diagnosticarte, te observan para aprender cuánto tiempo puedes sostener la mirada antes de quebrarte. Cuando me indicaron el pasillo hacia mi habitación, ninguno parpadeó. No al girarse, no al señalar, no al quedarse atrás observando cómo me alejaba. Caminé con la certeza creciente de que, aún sin verlos, seguían mirándome desde dentro de mi cabeza, ocupando el espacio donde antes existía la privacidad. En el sanatorio de los médicos quietos, entendí demasiado tarde, el tratamiento no empieza cuando te tocan. Empieza cuando aceptas que alguien te mire sin pestañear, y sigues caminando igual. La primera noche aprendí que los médicos no parpadean porque no necesitan descansar de lo que ven. Al acostarme, sentí esa vigilancia intacta, como un peso constante sobre los párpados, obligándome a mantenerlos cerrados no por sueño, sino por defensa. Cada vez que intentaba abrirlos, aunque fuera un poco, tenía la sensación inmediata de que alguien ya estaba allí, demasiado cerca, ocupando el espacio exacto donde mi mirada iba a caer. No escuchaba pasos, no oía respiraciones, pero el aire cambiaba, se volvía más denso, como si hubiera cuerpos inmóviles absorbiendo oxígeno solo para justificar su presencia. Mi habitación no tenía espejo, pero las paredes funcionaban como uno defectuoso. En la superficie blanca aparecían reflejos tardíos, sombras que repetían mis movimientos con un retraso mínimo, imperceptible al principio. Al sentarme en la cama, vi como una silueta permanecía de pie durante un segundo más antes de imitarme. No necesitaba girarme para saber quién era. Los médicos observan incluso cuando no están, y lo hacen con una paciencia que no pertenece al tiempo humano. Entendí que aquí la quietud no es ausencia de acción, es una forma superior de control. Intenté dormir, pero el cuerpo no entraba en reposo completo. Cada músculo permanecía en una tensión leve, sostenida, como si esperara una orden que nunca llegaba. En algún punto, sentí que alguien estaba de pie junto a la cama. No lo vi, no lo escuché, lo supe porque el espacio alrededor se organizó de otra manera, como cuando un objeto grande entra en una habitación y todo se ajusta a su volumen. Abrí los ojos de golpe y encontré 2 pupilas demasiado cerca de mi rostro, inmóviles, abiertas, sin sorpresa. No retrocedí. No grité. El verdadero terror fue notar que mi cuerpo tampoco lo intentó. El médico permaneció allí durante un tiempo imposible de medir.
No extendió la mano, no habló, no reaccionó a mi respiración acelerada. Solo observó, como si estuviera memorizando la secuencia exacta de mis microexpresiones, aprendiendo el ritmo de mi miedo para usarlo después. Cuando finalmente se retiró, lo hizo sin dar la espalda, desplazándose hacia atrás, sin romper el contacto visual. Mis párpados ardían, secos, y aún así sentí una presión interna que me impedía cerrarlos del todo. El sanatorio ya estaba reeducando mis reflejos. A la mañana siguiente, si ese término aún aplicaba, me di cuenta de que había parpadeado menos. No por decisión, sino por adaptación. Cada vez que lo hacía, una incomodidad inmediata surgía en el pecho, una especie de error interno que el cuerpo quería corregir. Los médicos lo sabían. Al pasar frente a ellos en el pasillo, noté algo nuevo en sus rostros inmóviles, una aceptación silenciosa. Yo estaba aprendiendo. Y en el sanatorio de los médicos quietos, aprender nunca significa sobrevivir. Con el paso de lo que aún me atrevía a llamar días, mis ojos empezaron a doler de una forma que no se parecía al cansancio. Era un dolor profundo, estructural, como si los músculos que controlan el parpadeo estuvieran siendo desprogramados poco a poco. Frente a los médicos, sentía un orgullo involuntario al sostener la mirada más tiempo del que creía posible, y ese fue el primer indicio claro de que algo en mí ya estaba fallando. No me felicitaban, no asentían, no reaccionaban de ninguna forma visible, pero el aire a mi alrededor se volvía más estable cuando yo no parpadeaba, como si el sanatorio entero respirara mejor conmigo así. Las sesiones comenzaron sin aviso. Un médico se detenía frente a mí en el pasillo, a una distancia exacta, y simplemente se quedaba allí. No había preguntas, ni instrumentos, ni contacto físico. El tratamiento consistía en permanecer. Al principio contaba los segundos, luego los perdí, y finalmente dejé de intentar medir nada. En algún punto, noté que mis pensamientos se ralentizaban hasta alinearse con la quietud del médico, y eso me producía una calma extraña, peligrosa. Pensar menos dolía menos. Parpadear menos dolía menos. El sanatorio no forzaba, ofrecía alivio a cambio de inmovilidad. Empecé a notar cambios en otros internos. Caminaban despacio, con la cabeza ligeramente inclinada, los ojos abiertos más de lo normal, brillantes, enrojecidos, pero atentos. Nadie hablaba. Las conversaciones parecían innecesarias cuando todos estábamos siendo observados de la misma forma constante y total. Algunos se detenían frente a las paredes y se quedaban así durante largos periodos, mirando un punto fijo hasta que un médico aparecía a su lado, validando esa quietud con su presencia silenciosa. Era imposible saber si estaban vivos o si ya habían pasado a otro estado más eficiente. Una noche, al pasar frente a una sala abierta, vi algo que me persigue incluso ahora. Un interno estaba sentado en una silla, completamente inmóvil, con los ojos abiertos en un gesto imposible. Frente a él, 3 médicos lo observaban sin parpadear. El aire estaba cargado de una tensión perfecta, estable, como si esa escena fuera el equilibrio ideal que el sanatorio buscaba reproducir. Cuando el interno finalmente parpadeó, solo una vez, uno de los médicos inclinó la cabeza con una decepción mínima, casi imperceptible. Comprendí entonces que aquí parpadear es fallar. Esa noche regresé a mi habitación y me senté en la cama sin apagar la luz. No por miedo a la oscuridad, sino porque necesitaba ver, mantener los ojos abiertos, demostrarle al lugar que estaba entendiendo. Sentí como algo dentro de mí se acomodaba, endureciéndose, ajustándose a esa nueva exigencia. Los párpados temblaban, pero no cedían. Y mientras el ardor se transformaba en una sensación opaca, distante, supe que el sanatorio ya no me estaba observando para evaluarme, me estaba preparando para quedarme quieto con ellos. El día en que dejé de sentir los párpados fue el día en que los médicos comenzaron a tratarme como a uno de los suyos. No hubo ceremonia ni aviso, simplemente noté que ya no se detenían frente a mí para observarme, sino que ajustaban su posición a mi lado, alineándose, compartiendo la misma quietud funcional. Permanecer de pie dejó de cansarme. El dolor en los ojos se transformó en una presión constante, uniforme, tan estable que el cuerpo dejó de interpretarla como una señal de alarma. En el sanatorio de los médicos quietos, cuando algo duele de forma continua, deja de doler y pasa a ser estructura. Los pasillos se volvieron más largos, más silenciosos, como si el edificio estuviera extendiendo el espacio para acomodar más cuerpos inmóviles. En algunos tramos, vi internos de pie contra la pared, con la cabeza recta y los ojos abiertos, completamente secos, sin lágrimas, sin brillo humano. No pedían ayuda.
no parecían sufrir. Estaban cumpliendo. Un médico pasaba frente a ellos, se detenía unos segundos y seguía adelante, satisfecho. Comprendí que ese era el objetivo final del tratamiento, alcanzar un estado donde la vigilancia ya no fuera necesaria porque el cuerpo se vigila solo. Me asignaron una nueva sala sin decir una palabra. No tenía cama, ni silla, ni objetos. Solo una marca en el suelo, exactamente del tamaño de mis pies. Al colocarme sobre ella, sentí como el sanatorio ajustaba algo interno, un encaje preciso entre mi postura y la geometría del lugar. Permanecí allí durante horas o días, sin moverme, observando una pared blanca que no devolvía reflejos. Pensar se volvió opcional. Cada pensamiento que intentaba surgir era absorbido por la quietud antes de completarse, como una respiración interrumpida con delicadeza. En algún momento, un médico se colocó frente a mí. Sus ojos estaban abiertos como los míos, pero en ellos no había rastro de esfuerzo. No me miraba con intención, me miraba por costumbre. Sentí una calma profunda, casi agradecida. No tenía que demostrar nada, no tenía que resistir. Estábamos iguales. Cuando comprendí eso, algo dentro de mí se apagó definitivamente, la necesidad de cerrar los ojos. Ya no había sequedad, ni ardor, ni impulso. Parpadear se había vuelto una idea abstracta, irrelevante. Ahora permanezco aquí, de pie, inmóvil, observando. No sé a quién. No importa. Otros internos pasan frente a mí con los ojos todavía inquietos, todavía humanos, y siento una paciencia nueva, aprendida. Sé que pronto dejarán de parpadear. Sé que aprenderán. En el sanatorio de los médicos quietos nadie muere rápido. Solo se queda mirando, para siempre. El último cambio no fue físico. Fue conceptual. Dejé de percibirme como alguien que estaba quieto y pasé a entenderme como alguien cuya función era observar. No había esfuerzo en ello. Observar no requería intención, solo permanencia. Los ojos ya no ardían, no pesaban, no pedían descanso. Eran superficies abiertas, estables, integradas al aire del sanatorio como una extensión más de sus paredes blancas. Comprendí entonces que los médicos nunca parpadean porque ya no tienen nada que proteger del mundo exterior. Todo lo importante ocurre aquí dentro, y aquí no hay sorpresas. Con el tiempo, si es que aún existe, los recuerdos empezaron a perder profundidad. No desaparecieron de golpe, se aplanaron. La infancia se volvió una imagen sin emoción, los nombres perdieron peso, los rostros dejaron de provocar reacción. Era imposible distinguir si esos recuerdos eran míos o si pertenecían a otros que habían ocupado este mismo punto antes. El sanatorio no conserva historias individuales, conserva patrones de mirada. Y yo estaba encajando con una precisión impecable. Un día llegó un nuevo interno. Lo vi cruzar el pasillo con pasos inseguros, parpadeando demasiado, frotándose los ojos como si eso pudiera salvarlo. Se detuvo frente a mí, confundido, intentando interpretar que era yo. Médico, paciente, estatua. Nuestras miradas se encontraron, y en su rostro apareció una incomodidad inmediata, una alarma biológica. Supe exactamente cuánto tiempo tardaría en dejar de parpadear. No sentí crueldad, ni placer. Sentí certeza. Eso es lo que el sanatorio produce cuando el tratamiento funciona. Los médicos pasaron a mi lado sin mirarme. Ya no era necesario. Yo estaba alineado. Permanecía inmóvil durante periodos que ningún cuerpo humano debería soportar, pero este cuerpo ya no era exactamente humano. No porque hubiera cambiado de forma, sino porque había abandonado la necesidad de reacción. El miedo requiere movimiento interno, aquí todo está quieto, incluso el pánico, incluso el pensamiento. El sanatorio de los médicos quietos no te quita la vida, te quita el parpadeo, y con él, la última defensa contra el tiempo infinito. Ahora estoy aquí, de pie, observando, los ojos abiertos, intactos, eternos. Si entras y sientes que alguien te mira sin parpadear, no intentes desviar la mirada. Eso solo acelera el proceso. Quédate quieto. Mira. Aprende. Porque en este lugar, los médicos no parpadean, y tú tampoco lo harás por mucho tiempo.